Yo quiero invitarlos para que vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo número 1. Y voy a estar compartiendo con ustedes un mensaje que se titula Libres de la esclavitud. Este es un mensaje que creo yo profundamente que va a tocar nuestro corazón, va a llegar a lo profundo de nuestro corazón. Así que le pedimos al Señor que Él tome control de este mensaje. Bien, quiero que vayan conmigo ahí a Éxodo capítulo número 1 y lean conmigo los primeros versos. Vean ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, habiendo sido llevados a Egipto con Jacobo su padre, entraron cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Pues José estaba en Egipto, y toda la parentela de Jacob fueron 75 almas. Versículo número 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron acrecentados y multiplicados, y llegaron a ser numerosos, y se fortalecían en extremo, y se llenaba de ellos la tierra. Entonces se hizo levantar en Egipto a un rey diferente que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que el de nosotros. Vamos, procedamos contra él con astucia, no sea que, siendo multiplicado, cuando llegue una guerra, se añada a quienes nos aborrecen y luche contra nosotros y se marche de esta tierra. Y les impusieron capataces de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas. Así edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y esparcían. Y los egipcios aborrecieron en gran manera a los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía, y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores del campo y con toda suerte de trabajos en que tuvieron que servir por causa de la opresión. Saben ustedes, queridos hermanos, que quiero que este pasaje sea la introducción de este mensaje que quiero compartir con ustedes hoy, porque yo quiero invitarlos para que ustedes puedan tratar de pedirle al Señor por un momento que Él les ayude a ustedes a discernir la pesadez de la esclavitud que Israel tuvo en Egipto por 450 años. Miren, queridos hermanos, estamos hablando de aproximadamente entre 5 o 6 generaciones de personas que fueron esclavos. Muchos de ellos, dice la Biblia, que la generación que estuvo con José y sus hermanos murió, y se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, y de ahí en adelante más o menos aparecieron unas 5 o 6 generaciones donde nacieron esclavos. Sus padres eran esclavos, sus abuelos eran esclavos, los hijos eran esclavos, y los hijos de sus hijos serían esclavos. Y vean ustedes qué impresionante es esto, porque la palabra de Dios nos describe que amargaron a los hijos de Israel con duro trabajo, y que los egipcios con tiranía esclavizaron a los hijos de Israel. Ahora, ¿saben ustedes por qué a nosotros nos cuesta muchísimo realmente entender el significado de la esclavitud? Bueno, porque gracias a Dios aquí en Costa Rica estamos lejos de inclusive experimentar lo que puede ser una esclavitud o inclusive una dictadura de un país. Es más, miren ustedes que nosotros los ticos somos tan, por decirlo así en palabras sencillas, nobles. Somos tan nobles que hace tiempo nos quitaron la restricción para poder salir después de la medianoche. Y yo a veces he andado con mi esposa
tarde que salimos o que venimos de algún lugar y vemos las calles completamente vacías, a pesar de que no hay una restricción que nos impida salir en la noche. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace 2 años, antes de que empezara la pandemia, cómo eran las calles un viernes en la noche. Estaban completamente llenas. Yo a veces ando con mi esposa a las 12 de la noche, venimos de un lugar o tal vez un poco más tarde, y le digo, es impresionante que a pesar de que no haya una restricción, la gente se programó para ya no salir de noche. Es más, inclusive, vean qué interesante esto. Un día de estos, hace como unas semanas, estaba yo después de un culto de jóvenes de la iglesia y tenía muchos deseos de ir a ver una película. Entonces le dije a mi esposa que pusiera ahí en el grupo de los jóvenes que queríamos ir a ver alguna película, los chicos, y alguno quería añadirse, y 2 escribieron que sí, que estaba bien. Pero cuando íbamos manejando, porque fuimos a Terramol, allá entre el límite de Cartago y Tres Ríos, queda largo, los 2 nos venían diciendo en el carro, qué increíble, apenas usted dijo que si queríamos ir al cine, lo primero que pensamos es, pero no hay restricción. No hay restricción. Pero esto pasa por ser un pueblo que no ha sido sometido a una esclavitud o a una dictadura. Se vuelve un pueblo muy noble, se vuelve un pueblo muy tranquilo, un pueblo que le imponen las cosas y no hace mucho desorden. Es completamente diferente a otros países, como por ejemplo Ecuador. Pero saben ustedes una cosa, queridos hermanos, que este pueblo de Israel, a diferencia de nosotros, había experimentado por 450 años la amargura de la esclavitud. ¿Pueden entenderlo? La amargura de ser esclavo, la amargura de de no recibir un pago por el trabajo, sino que tener que hacerlo forzadamente. La amargura de saber que mis hijos y mis hijas estaban a la disposición de Faraón para lo que él quisiera. Él tomaba a los hijos y a las hijas para someterlos a esclavitud y hacer con ellos lo que quisieran. El esclavo no tiene derechos. El esclavo no tiene voz ni voto. Esto fue lo que experimentó Israel por 450 años. Ahora, es interesante que la Biblia después, ustedes conocen la historia, dice la Biblia después, y se acordó Dios de su pueblo. Imagínense, 450 años después, se acuerda Dios que tiene un pueblo y que está en Egipto sometido a esclavitud. Qué diferente es Dios, ¿verdad? Lo eterno que Él es. 450 años, ¿verdad? Y ay, mira, sí es cierto, tengo un pueblo en Egipto. Y entonces ustedes conocen la historia, la Biblia nos narra que Dios va a escoger a Moisés cuando tiene 40 años. Moisés va a salir de Egipto después de matar a un egipcio. Se quedará 40 años en el desierto, en tierra de Madián, donde tendrá hijos. Y a sus 80 años, Dios lo va a llamar para sacar a Israel de la esclavitud. Ahora, quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 14, porque yo no voy a narrar hoy lo que ya ustedes saben. ¿Qué es lo que ustedes saben? Pues todo el proceso de liberación de Egipto. De Israel de Egipto. Ustedes saben que Dios, a través de Faraón, hizo señales, hizo milagros, abrió en 2 el Mar Rojo, envió langostas, envió moscas, envió la oscuridad, envió ranas, convirtió el agua en sangre, envió granizo, hizo una serie extraordinaria de milagros. Y Dios con mano fuerte sacó a la nación de Israel en una noche de Pascua. Esa va a ser la primera Pascua que la nación de Israel va a tener. Pero ahora quiero que vayan conmigo ahí a Éxodo capítulo 14, porque aquí se nos narra cuando ya Israel salió de Egipto. La Biblia enseña que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los egipcios echaron a los hijos de Israel de Egipto porque ellos tenían temor
de que ellos mismos iban a morir. Era la noche de Pascua donde había pasado el destructor, había matado a todos los primogénitos y los egipcios se apresuraron a echarlos. Dice la Biblia porque decían, este es un Dios terrible, vamos a echarlos de aquí hoy, no sea que todos muramos. Y los echaron a tal punto, hermanos, que dice la Biblia que salieron con el pan que se les había ordenado en Pascua hacer panes sin levadura, salieron con la masa hecha, ni siquiera habían hecho el pan bien, porque los echaron abruptamente. Ahora, ellos salen de Egipto, salen al desierto, y es aquí donde nos vamos a remontar en el capítulo 14, desde el versículo 5, para entender mejor el contexto. Y fue anunciado al rey de Egipto que el pueblo había huido, y el corazón de Faraón y el de sus siervos contra el pueblo fue trastocado, y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Por qué hemos dejado a Israel, ir a Israel de nuestra servidumbre? Entonces aparejó su carro y tomando consigo a su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con capitanes sobre ellos. Y endureció Yahvé el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien perseguía a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada. Ojo lo que dice la Biblia ahí, con mano exaltada. Por favor, no olviden eso. Versículo 9. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, con sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar frente a Baal-Zephón. Estaba ya cerca Faraón cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían en su persecución, y los hijos de Israel clamaron a Yahvé atemorizados en gran manera. Y dijeron a Moisés: por no haber sepulcros en Egipto, ¿nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto diciendo: renuncia a todos nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahvé Él hace hoy con vosotros, porque los egipcios que vistes hoy no los volveréis a ver nunca más. Yahvé luchará por vosotros, vosotros quedaos quietos. Yo quiero que ustedes puedan entender esto, queridos hermanos. Por favor, traten de estar muy atentos para que ustedes puedan comprender qué es lo que el Señor ha puesto hoy en mi corazón para enseñarles acerca de la palabra del Señor. Quiero que nos remontemos otra vez a la esclavitud. Vuelvo a repetir, 450 años de esclavitud. Pero ya vimos a Egipto, ¿verdad? A Israel. Fueron esclavos 450 años. Pero ahora póngase del otro lado, del lado de los egipcios. 450 años oprimiendo gente. 450 años estando al mando de gente, considerándose dueños de la gente y sometiéndolos a trabajos pesados sin ningún derecho de ningún tipo. Entonces viene Dios y los saca a ellos con poder de Egipto. Lo acabamos de leer. Al tercer día se le dice al faraón que el pueblo ha huido de Egipto. Y vean lo que dicen los egipcios, que son los opresores. ¿Qué es esto que hemos hecho? ¿Cómo hemos dejado a Israel salir de nuestra servidumbre? Y saben que la Biblia enseña que a pesar de que el país había quedado despedazado, viene el faraón, toma su carro, toma sus oficiales, y vienen estos egipcios endiablados, porque esa es la palabra, endiablados, y se alistan para ir a agarrar a los israelitas y someterlos otra vez a esclavitud. ¿Saben ustedes qué son estos egipcios? Gente majadera, gente necia. ¿Qué majadería? Que el que oprime no quiere dejar en paz
al que ha sido libre. No les bastaron 450 años de servidumbre. Esa gente majadera y necia quería todavía seguir sometiendo a los hijos de Israel a la misma esclavitud. Y vean ustedes qué interesante lo que dice Dios, porque en ese momento Israel se encuentra en un aprieto. Tienen el mar Rojo enfrente de ellos y detrás de ellos tienen a Faraón con Egipto. No hay por dónde huir. Pero vean lo que dice la Biblia en el versículo 13. Esa es la clave del día de hoy. El versículo 13 dice: pero Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahvé que él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que visteis hoy no los volveréis a ver nunca más. Esa gente que a ustedes los ha esclavizado por 450 años, esos majaderos que todavía los quieren seguir a ustedes esclavizando, a pesar de que yo los saqué a ustedes con mano fuerte, esa gente majadera y necia, ustedes nunca más los volverán a ver en su vida. Y si nosotros interpretamos este texto alegóricamente y nos hacemos y tratamos de aplicarlo a nuestra vida, déjenme decirles que algo similar pasa con nosotros. Porque Dios, ahorita vamos a verlo en Juan, Dios a través de Cristo Jesús a nosotros nos ha hecho libres. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hecho libres a través de Jesús? Amén, ¿verdad? Sin embargo, queridos hermanos, en nuestra vida, nosotros todos, sin excepción, siempre tenemos egipcios y un faraón majadero que, a pesar de que el Señor nos liberó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, siempre vamos a tener a esos egipcios y faraón majaderos que, a pesar de la libertad que Dios nos dio, van a ir a nuestra persecución para volvernos a someter otra vez a esclavitud. Y a veces estos egipcios que nos quieren acosar y que no nos quieren dejar tranquilos, no les basta que el Señor pagó el precio. Ellos no quieren renunciar al dominio, no quieren renunciar al someter, van a querer acosar nuestra vida. Y de repente nos vemos que en nuestra vida, por ejemplo, hay cosas generacionales que nos quieren perseguir, a pesar de que somos una nueva persona en Cristo Jesús. Voy a dar un ejemplo. Hay familias en donde los egipcios de su vida son el alcoholismo. Los abuelos fueron alcohólicos, los papás fueron alcohólicos, los tíos son alcohólicos. Y una persona viene y tal vez a lo mejor tú vienes y conoces del Señor y eres libre en Cristo Jesús, pero tienes ese egipcio que de repente te quiere someter a esclavitud y sientes donde te acosa y te quiere inducir al vicio y te quiere de alguna manera volver a conquistar para volverte a someter a esclavitud. Hay familias en donde, porque recuerdes, en la esclavitud fue generacional, fueron 6 generaciones que experimentaron la esclavitud y se heredó. Hay familias en donde las mujeres o los hombres siempre se jalan una torta o los chicos dejan una chica embarazada antes de casarse, o las chicas quedan embarazadas antes del matrimonio. Así le pasó a la abuela, así le pasó a la tía abuela, así le pasó a mi mamá. Y a de lo mejor, de repente los jóvenes se sienten también de la misma manera acosados por ese egipcio majadero. Y vemos y de repente nos damos cuenta que las luchas sexuales, por ejemplo, en nuestra vida, pueden ser fuertísimas. Y uno dice, qué raro, pero ¿por qué esto es tan fuerte en mí? Pero es que no solo ha sido en mí, ha sido prácticamente, esto es de familia. Y ahí está el enemigo. De alguna manera ha salido de Egipto con sus carros para ir a buscarte al desierto y encontrarte y ver si te lleva de vuelta para Egipto. Pero el Señor libró
a Israel de Egipto y les dijo: nunca más ustedes volverán a ver a esos egipcios. Y yo quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, que si nosotros llegamos a realmente a rendirnos de todo corazón delante del Señor y somos humildes y realmente le creemos a Él, los egipcios que nos han acosado por muchísimo tiempo, no tenemos nosotros por qué volverlos a ver una vez más, ni tenemos por qué aceptar lidiar con ellos una vez más. Yo no tengo por qué volver otra vez a Egipto si soy una nueva criatura en Cristo. Yo no tengo por qué convertirme en un alcohólico. Yo no tengo por qué repetir el patrón familiar de ser uno más de mi familia que cayó en adulterio, uno más de mi familia que cayó en fornicación. Tiene que haber, el Señor quiere darnos una liberación completa al punto que yo no tenga que recordarlo a Él. Al faraón, nunca más volvieron a ver su rostro, nunca más volvieron a ver o escuchar de esos egipcios. De la misma manera es para que nosotros nunca más volvamos a tener que escuchar de esos vicios o pecados que quieren esclavizarnos. Quiero contarles un testimonio, tal vez no es bueno, tal vez alguno lo podrá ver delicado, no sé, voy a contarlo. Yo acepté al Señor Jesús y me convertí al Señor cuando tenía 16 años. Cuando tenía 16 años, me convertí al Señor, estando en 10º año. Y vean qué interesante, aquí está mi mamá, que la veo allá al fondo. Mi mamá sabe que cuando yo era niño, y la vez pasada me molestaba mi esposa, ¿verdad? Después, ahorita les cuento. Mi mamá sabe que cuando yo era niño, a mí me encantaban las machas, ¿verdad? Las mujeres rubias, me encantaban. De verdad, yo decía, una macha, mire. Me encantaban las machas. Y después en el carro iba mi esposa: con que te gustan las machas, ¿verdad? Y miren, desde muy niño yo recuerdo eso, que a mí me gustaban las mujeres rubias. Cuando yo tenía 12 años, me acuerdo que una vez estaba viendo un anuncio de pintura Sur, creo que era. Y cuando yo estaba viendo ese anuncio, había un hombre pintando, un hombre de unos casi 50 años, un hombre pintando, y el anuncio trataba de que esa nueva pintura tenía una tecnología para que no le cayeran gotas en la cara, para que no cayera pintura al suelo. ¿Saben ustedes que cuando yo tenía 12 años, de repente me empecé a sentir atraído por este hombre? Yo con 12 años, y de repente empiezo a ver a un hombre de 50 años atractivo. Y esto fue, hermanos, esto en mí, ¿verdad? Fue raro, ¿verdad? O sea, fue algo con lo que yo empecé a lidiar a esa edad, pero algo pasó en mí. Yo reconocí que estaba mal. Aún sin ser cristiano, yo reconocí que estaba mal. Y inmediatamente rechacé eso. Dije, no, esto está mal. Señor, ayúdame. Puedo decirles, queridos hermanos, que aunque yo tuve que orar como unos, no sé, tal vez un mes con ese asunto, una vez que hubo el quebrantamiento, que sentí la liberación, el auxilio, el socorro de Dios, nunca más ese faraón me volvió a oprimir más. Como el Señor, los egipcios que ustedes están viendo hoy nunca más los volverán a ver, nunca más los volverán a ver. Ese faraón que me quiso a mí oprimir en esa ocasión, nunca más lo volví a ver, nunca más. Tuve que batallar con él. Pero saben ustedes una cosa, que no cabe duda que era un intento del enemigo para esclavizarme y para hacerme abortar del propósito de Dios. Porque ¿qué hubiera pasado si yo no, gracias a Dios, porque su espíritu, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Gracias al Espíritu Santo, que aún siendo un inconverso, me dio la sabiduría para pedirle ayuda a Dios. Porque si no hubiese sido así, hubiera quedado completamente esclavizado. A lo mejor hasta me hubiera perdido de la oportunidad de tener esta esposa tan bella y estaría sometido a esclavitud. Y esto le pasa a muchas personas porque no saben cómo lidiar con estas cosas. Quiero que vayan conmigo, por favor, a el Evangelio de Juan, capítulo número 8.
Vean lo que dice la Biblia, versículo 31. Decía pues Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y le respondieron: simiente de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, verdaderamente seréis libres. No debemos, como cristianos, como hijos de Dios, aceptar que el enemigo nos quiera someter una vez más a esclavitud. ¿Ustedes están entendiendo el mensaje que estoy compartiendo con ustedes hoy? La Biblia es clara en Romanos capítulo 7, la doctrina del pecado. Si ustedes quieren saber qué ocurre entre el pecado y el creyente, lean Romanos capítulo 7. Es la mejor explicación sistemática que nos habla de cómo la ley del pecado lucha con el creyente. Pablo lo reconoció. El creyente batalla con la ley del pecado, la ley de lo malo. Dice Pablo: veo en mí una ley que se revela contra mi mente, la ley de lo malo, la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el apóstol Pablo. Sí es verdad. La Biblia reconoce que el creyente hasta el día del arrebatamiento o hasta el día de la resurrección es cuando dejará de lidiar contra el pecado que habita en su ser. Pero, escúchenme bien esto, así como la Biblia es sincera para reconocer que el creyente batallará con el pecado todos los días de su vida, también la Biblia es sincera para decirnos que no hay ninguna condenación para los que viven en Cristo, quienes han recibido al Espíritu Santo dentro de sus cuerpos para poder vencer al pecado. Romanos capítulo número 6. Hemos resucitado con Cristo a una nueva vida y nuestro cuerpo pecaminoso ha sido desactivado para que ya no seamos más esclavos del pecado. ¿Me están entendiendo? Claro, hermano, no se asusten si de repente tienen que lidiar con algún tipo de tentación, pero sepan que el Señor nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos vencer al pecado, y bajo ningún término vamos a aceptar que el enemigo nos someta a esclavitud. No somos esclavos, somos libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Yo quiero que vayan conmigo a Gálatas, por favor, un momento, y con este pasaje vamos a terminar. Capítulo número 5, versículo número 16. Dice la Biblia de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu, y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. ¿Ven ustedes lo sincera que es la Biblia? La Biblia reconoce que la carne tiene un deseo, pero la Biblia nos dice que por encima de ese deseo nosotros andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Dice el apóstol Pablo en el versículo 17: porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne: inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidad, contienda, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías.
cosas como estas sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queridos hermanos, ¿saben ustedes que este mensaje yo se lo compartí hace unas semanas a los jóvenes menores? Poco diferente, por supuesto. A los jóvenes menores en un culto. ¿Y saben por qué yo se los compartí a ellos? Porque yo el jueves en la noche, estaba tratando de dormir y eran las 2 de la mañana y estaba tratando de dormir y de repente esta escritura vino a mi mente una y otra y otra y otra vez, y así estuve como 2 horas en desvelo, esta escritura dándome vueltas. Los egipcios que ustedes ven hoy, nunca más los volverán a ver. Y saben ustedes que lo que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo es una muy buena noticia. Porque el Espíritu Santo lo que nos está diciendo hoy es que yo, de la misma manera, tengo la posibilidad delante del Señor no tener que ver más a esos egipcios y decir que eso es algo completamente del pasado, algo completamente que perdió poder en mí y que nunca más me volvió a acosar. Pero lo único que el Señor necesita es, primero que todo, número 1, obediencia a su palabra. Porque si su palabra dice que algo es malo, nunca se atrevan ustedes a decir que algo es bueno cuando la Biblia dice que es malo. Lo primero que Dios necesita es la humildad de que yo reconozca, que eso es algo que está mal. Y lo otro que Dios necesita es en mi fe de que realmente es verdad cuando la Biblia dice que si el Hijo del Hombre nos libertó, verdaderamente seréis libres. Tengo esa convicción. No tenemos por qué lidiar más con esas cosas. No tenemos por qué aceptarlas ni devolvernos a Egipto. Dios nos está llamando a libertad. A libertad nos ha llamado el Señor. A libertad nos ha llamado el Señor. No nos desenfoquemos. Hay una película de la salida del pueblo de Israel de Egipto que se llama Dioses y Reyes. Es una excelente película, se la recomiendo. Es una película moderna de la salida de Israel de Egipto. Hace años no se hace una película como esas. Cuando Israel estaba a punto de cruzar el Mar Rojo en la película, hay una parte en donde Moisés les dice al pueblo: pasemos por en medio del mar, y el pueblo tenía miedo, y se acercó un hijo de Israel que le dijo: tus palabras son peores. Esto es parte del relato de la película, no es bíblico. Tus palabras son peores que el azote de Faraón. Yo no te voy a seguir más. Yo ya no soy un esclavo, soy un hombre libre. Y es impactante lo que en esta película Moisés le contesta, porque le dice: es verdad que ustedes han sido libres de Egipto, pero siguen siendo esclavos, porque han olvidado Canaán. No olviden nunca lo que el Señor hizo por ustedes y por mí en la cruz. Amén. Quiero invitarlos para que se pongan en pie.